Hola, ¿cómo están, amigos? Bienvenidos a Vive la Cultura. Iniciamos una semana más de este programa en donde pues tratamos de presentarle lo más importante de la cultura en Puebla, sus exponentes, sus creaciones, todo lo que están haciendo, pues tratar de acercarlos a través de este maravilloso medio que es la televisión hasta su hogar. Entonces, pues hoy iniciamos nuestra tercera semana, nos da mucho gusto que nos esté acompañando. Tenemos hoy, desde luego, Fer Páez con las noticias culturales y vamos a abordar un tema bien interesante que ahorita les vamos a platicar de qué se trata. Y pues no se diga más, comenzamos. Esto es Vive la Cultura. Vive la cultura. Muy bien, pues ya estamos de regreso. Les platicaba, hoy nos acompaña el maestro Agustín Solano. Vamos a platicar sobre un tema bien interesante que creo que lo tenemos siempre en Puebla y nunca nos damos cuenta que tenemos un objeto artístico muy importante, muy cerca de nosotros. Y tenemos el maestro Agustín Solano Andrade, es historiador del arte. Estudió también licenciatura en diseño industrial con una especialidad en fotografía y concluye la especialidad en gestión y diseño de exposiciones en la UAP y la maestría en estética e historia del arte también en la Escuela de Filosofía de la UAP, ¿verdad, maestro? Y de ahí, pues también conoces a Óscar Alarcón, que hoy no está con nosotros, le enviamos un afectuoso saludo, pero bueno, tiene compromisos importantes académicos que tiene que cumplir desde luego. Pero bueno, a través de Óscar tenemos este contacto contigo. Bienvenido, Agustín, ¿cómo estás? No, al contrario, muchísimas gracias. Como dices, es una lástima que no esté Óscar con nosotros, pero pues qué bueno que estamos por acá. Pues bueno, tiene que trabajar el maestro, si no ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? Exacto, sí. Muy bien, Agustín, a ver, vamos a ver, tú tienes una investigación bien importante. La presentaste con un proyecto recientemente me decías, en Santiago de Compostela, en España. ¿De qué se trata? Mira, básicamente, y es por lo que me contacta Óscar, cuando hago la maestría, cuando estoy haciendo los estudios de la maestría en Historia del Arte, me interesa mucho el retablo de Cuautlancingo, ¿no? Es un retablo del que hablaremos ahorita, es precioso el retablo, y a partir de ahí comienzo a interesarme por los retablos en la región de Puebla y Tlaxcala. Okay. Apenas lo que vamos a platicar más o menos ahorita tiene que ver con lo que se presentó, como dices, en Santiago de Compostela, que es un estudio sobre los retablos que hay tanto en la ciudad como en la periferia, que son poco conocidos. Básicamente, ese trabajo tiene que ver con los retablos, con una columna muy especial, pero hoy no nos dedicaremos a ella, que es la que me encanta, que es algo que le llaman de tipo salomónico, pero el chiste es abarcar todos los retablos, ¿no? O sea, hablar de los retablos. Por supuesto, a ver, vamos, para que nos ubiquemos qué es un retablo, porque a lo mejor no lo sabemos. Por ahí tenemos una imagen que ahorita vamos a platicar a detalle, pero eso es un retablo, ¿no? Eso que tenemos ahí es un retablo, está en San Andrés Cholula, es precisamente de la parroquia principal de San Andrés. Y ahorita vamos a platicar a detalle este retablo, pero digamos, esto es lo que encontramos, por así decirlo, detrás del altar, ¿sería? ¿No? Exacto. ¿No? La idea de... Generalmente, ¿no? La palabra retablo significa detrás del altar. Eso quiere decir, entonces, todos los retablos van a estar detrás de un altar. Lo que significa que no todos los altares tienen retablo. Eso es muy importante porque la mayor parte de la gente confunde el retablo con el altar. Pero el altar que tiene un retablo es porque lo tiene detrás. Me refiero, todo lo que está detrás del altar, como estos muebles, van a ser un retablo. Oye, y digamos, es una estructura, a ver, vamos a hablar así en aspectos generales, es una estructura de madera, supongo que son varias piezas ensambladas. Claro. ¿No? Ensambladas, y que a veces encontramos, por ejemplo, si vamos a Tecali, encontramos el lugar vacío donde estaba un retablo, ¿no? Donde estaba el retablo, supongo. Sí, Tecali es un lugar impresionante porque te da la idea, ¿no? O sea, te deja muy claro cómo es el espacio, precisamente porque no tiene ese techo. Sí. Y a lo que van a hacer en las paredes y en la parte frontal hasta adelante, seguramente debió haber habido retablos, ¿no? Sí. Retablos, algo como esto, por decirlo de alguna manera. Esto es un retablo pequeño, pero sino también como Cuautlancingo, como Santo Domingo, que son retablos enormes. Oye, y tienen, pues, supongo, un alto contenido histórico, de significado, ahorita los vamos a ir platicando.
Antes de abordar el primero, que no es un retablo, pero ahorita me lo platicas, que es el de la Capilla del Rosario, generalmente, ¿qué elementos son los que encuentras en un retablo? Es decir, tú ya como especialista ves un retablo y pum, o sea, ¿cuál es el análisis que haces? Algo bien vaciado es que cuando estoy frente al retablo como especialista, yo me puedo quedar horas ahí y la mayor parte de la gente pues dice, sí, es un retablo y se acabó, ¿no? Ajá. Entonces, yo creo que es importante de entrada hacer esta indicación de que el retablo es un objeto histórico, por supuesto, histórico y artístico, pero no podemos olvidar que es un objeto de culto. Sí. Esa es la parte más importante, ¿no? Porque estar frente al retablo, vamos a dar la lectura que ahorita vamos a platicar como objeto histórico y artístico, como un objeto de comunicación, pero antes que nada es un objeto de culto. Okay. Entonces, la idea es que todo el simbolismo, todo lo que comunica, tiene que ver precisamente con el culto al cual está referido. ¡Qué maravilla! Hoy, por fortuna, tenemos mucho tiempo para platicar. Vamos a platicar ahorita de unos cuantos retablos. Después vamos a las noticias de Fer Páez y después continuamos para cerrar con este tema bien interesante. Y a ver, primeramente tenemos ahí la Capilla del Rosario. Eso es. Lo que estamos viendo ahorita es un baldaquino, precisamente el de la Capilla del Rosario. Y está dentro del cuerpo del trabajo de retablos que estoy haciendo, porque está considerado también como tal. Aunque estábamos hablando de que el retablo está detrás precisamente del altar, baldaquino también lo tenemos más o menos dispuesto de la misma manera, aunque no es como los retablos que comúnmente conocemos, que están pegados a la pared. Ajá. De alguna u otra forma se amoldan a la pared. Este es bien interesante. Una de las cosas que hay que fijarnos, y ya que estamos acá, es en varios elementos. Por un lado están las esculturas que contienen las imágenes regularmente de los santos, de los angelitos, cosas por el estilo. La figura principal, que en nuestro caso es precisamente la Virgen del Rosario. Arriba está Santo Domingo, alrededor están algunos santos. Y alrededor de esos santos, donde está Santo Domingo, que es la parte superior, hay varias columnas. Eso es muy interesante y es uno de los aspectos que seguramente vale la pena que nos demos cuenta y que estemos apuntando sobre ellos. ¿Por qué? ¿Son esas columnas que se ven como enrolladas, digamos? Esas columnas enrolladas son las columnas de tipo salomónico. Okay. Y cuando hablamos de tipo salomónico tiene que ver porque hay una columna, la columna santa, que se supone tiene esta forma y después se reprodujo mucho en el virreinato. Por eso los vamos a estar viendo en estos objetos, ¿no? Ok, entonces esta del Rosario tiene esa característica que no está empotrada en la pared, digamos, está salida. Incluso uno puede pasar por atrás, ¿no? Yo recuerdo, yo he tocado algunas veces ahí en esa iglesia y bueno, generalmente tocamos ahí atrás, está el pianito, ¿no? El órgano. Y bueno, por decir como es, digo, este no es el único caso. Está en la catedral, tenemos enfrente el retablo de los Reyes, otro baldaquino, que es neoclásico, pero también tenemos en otras partes de la ciudad otro tipo de estos baldaquinos que nos permiten entender que era algo también de cierto uso común, no solamente con el retablo. Por eso es que se incluye también en el estudio del retablo. Ok, y después también tenemos ahorita este es Chachapa. Eso es Chachapa. A ver, platícanos de este retablo. Bueno, este retablo, Chachapa, es bien interesante porque tiene varios retablos. Es uno de los lugares aledaños a los cuales deberíamos de estar visitando para poder entender este. Este está luego a la entrada y si se fijan, a diferencia del anterior, este tiene pinturas. La mayor parte del retablo está hecho por pinturas y solamente la parte central tiene escultura, que otra vez es la Virgen. Entonces aquí tenemos otro de los elementos importantes que son las pinturas. Básicamente entonces tenemos a las pinturas, a las columnas, las esculturas y la parte ornamental en los retablos. En la parte inferior derecha de este retablo. Perdón, Agustín, a ver, ahorita dijiste elementos importantes. Las columnas, las figuras. Las figuras, la ornamentación, la escultura, básicamente, y las pinturas. Las pinturas, okay. Son los 4 elementos así generales que podemos encontrar en los retablos. Y sobre todo tener en cuenta. ¿Por qué digo esto? Porque cuando vemos un retablo, regularmente decimos, pues otro retablo, y otro retablo, y otro retablo. Pero no es cierto. Cada uno de estos retablos tiene particularidades muy importantes. En a lo que iba es que en la parte inferior derecha del retablo, una de las pinturas viene una fecha que tiene que ver
con quién donó dinero para este retablo, ¿no? ¿Quién está aportando dinero para hacer este retablo? Ahorita no recuerdo si es para hacerlo, si es para dorarlo, para poner las pinturas. Entonces, hay que fijarse también en esos detalles. Que, o sea, cada retablo tiene sus patrocinadores, ¿no? O sea, cada retablo tiene quien aportaba el dinero para hacerlo, que eso se decidía en el momento de la construcción, o sea... ¿Dentro del diseño se consideraba el retablo ya o más bien se dejaba el espacio y después...? Bueno, de entrada los espacios ya estaban y después se vestían esos espacios con los retablos. Entonces, hay muchas maneras de cómo ese retablo se pudiera construir, tanto que la población apoyara económicamente, porque estos objetos son muy caros, ¿no? O sea, están dorados, hay una lámina de oro que regularmente es la que lo cubre. Más adelante vamos a ver uno que es bien interesante porque está pintado, tiene color más que dorado, pero la mayoría de los retablos que vamos a encontrar son dorados. Que es laminado de oro, ¿no? Es el laminado de oro. Okay. Aquí también es importante... Este es el de San Andrés. San Andrés, el primero que estábamos viendo hace ratito. Con esto de la lámina de oro, es muy importante tener en cuenta que es una capita bien delgada la que se pone y el trabajo es impresionante. Digo esto porque mucha gente cuando cree que está bañado de oro es que pareciera oro, pero... Y mucha gente llega y rasca, ¿no? Le rasca el retablo dañándolo precisamente. Entonces, eso que pueden rascar, o sea, vale nada. O sea, me refiero, la lámina de oro que se le pone, que hace el dorado del retablo, en realidad lo único que están haciendo es destruyendo, lejos de poder creer que se puede conseguir alguna cuestión económica, claro. Porque la verdad no es mucho lo que se está haciendo. Son unas láminas más delgaditas que... Un cabello, ¿no? Nada más. Sí. Algo mínimo. Que era para cubrir nada más. Oye, y en general, ahorita mientras estamos viendo estas imágenes, ¿quién cuida los retablos? Mira, yo lo que me he fijado es que una característica que tienen todos los retablos, te decía, es que están llenos de polvo, ¿no? O sea, es complicado su mantenimiento, ¿verdad? Este es el de San Pedro. Sí, esto está en San Andrés Cholula también. San Andrés tiene un número importante, muy importante de retablos de este tipo, del tipo salomónico, además de otros retablos que tiene. Y sí, como dices, por desgracia el mantenimiento de estas piezas pues no es tan sencillo. Se requiere de gente más o menos especializada para poder darle no solamente una limpieza de manera general, hay gente que se dedica especialmente a esto, pero sobre todo por esta misma cuestión del culto, que es lo que decíamos hace rato, no se lleva la limpieza como debiera de ser. Que vamos otra vez a entrar este dilema. Como objeto de culto, pues hay que dejar al objeto en el culto como tal. Pero como objeto histórico y objeto artístico, que es la idea más o menos de que estamos charlando ahorita, pues hay que tener mucho cuidado con estas piezas, porque si ya desde el siglo XVI, XVII, XVIII los tenemos todavía por acá, pues esperemos que nos duren todavía un buen rato en buenas condiciones, que por desgracia, como dices, no todos los retablos están en las mejores condiciones. Claro. Entonces, también está San Andrés. Vamos a ver el que sigue, que tenemos. Vemos las mismas características, ¿no? La columna, oye, te preguntaba, por ejemplo, a ver, mira, las mismas columnas, ¿no? Sí, bueno, es que les digo que esas columnas son lo mío, ¿no? Las tres columnas que están ahí. Qué mal. Fíjate que yo nunca me había dado cuenta en esa característica de esas columnas. Ahorita que regresemos del corte, también nos vas a platicar por qué son así como enrolladas, espiral, digamos, ¿no? En espiral. Y este retablo también es de madera, igual son ensamblados todos, ¿verdad? Todos los retablos son ensamblados, no se tiene la certeza de si se ensamblaban dentro de la iglesia o se llevaban por partes, por así decirlo, se ensamblaban en el taller, sobre todo por esta cuestión que decíamos hace rato del dorado, ¿no? O del pintado, pues el dorado es bastante frágil, entonces posiblemente se armaba el retablo y después ya se doraba o se doraba antes. Entonces todavía hay dudas sobre Oye, y tenemos un catálogo, digamos, en Puebla de todos los retablos que tenemos. No, por desgracia no hay. Eso es algo de lo que tú estás haciendo, ¿no? Sí, algo de lo que tú estás haciendo. Pues no sé si decir precisamente que se está haciendo un catálogo, pero sí por lo menos estoy tratando de trabajar, primero de localizarlos, para tratar de catalogar cada uno de los retablos que tenemos. Muy bien, y vamos a ir a un corte y ahorita que regresemos, bueno, vamos con Fernanda Páez, pero también vamos a comentarle
de qué manera usted en su comunidad, si usted sabe que tiene un retablo en su comunidad, tiene algún detalle que pueda decirnos, bueno, hace tiempo se lo robaron, o algún detalle, creo que es muy, o tiene una fotografía, por ejemplo, del retablo cuando estaba completo y ahora ya no está completo. Cuestiones como esas creo que pueden ayudar mucho para ir generando un patrimonio que es muy veloz, ¿no? Muy veloz para Puebla. Vámonos a un corte, regresamos con más, con Fer Páez, no nos tardamos. Estás viendo Vive la Cultura. En un momento continuamos. Vive la Cultura. Ya estamos de regreso. Hola, ¿cómo están? Muy bien, ya regresamos aquí con Fernanda Páez, como todos los días. ¿Cómo estás, Fer? Muy bien, Emanuel, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Oye, ¿qué tenemos? Pues fíjate que el sábado pasado se celebró el Día del Español en la India. Esto es para resaltar la importancia de la lengua de español y realmente, porque son 500 millones de hablantes de esta lengua, es la segunda más importante a nivel de habla y la tercera más utilizada en Internet. Se realizaron diferentes actividades como se pintaron playeras con frases en español y también, se empezaron a dar algunas lecturas y todo para recalcar la importancia de este idioma. Esto en la India. En la India, así es. Wow, Sí, qué curioso, ¿no? Yo me pensaría que lo podrían hacer en otro país, pero bueno, supongo que debe haber muchos hablantes en la India, en español. Pero... Así es. Aparte ellos recalcaban que es muy importante porque tú puedes ir acá a América y ya con español pueden conseguir trabajo y todo. Es por eso que recalcan la importancia de este idioma. Muy bien, ¿qué más, Fer? Por otro lado, el cortometraje No Más Violencia a los Periodistas del mexicano Tino de la Huerta ganó el premio Young Director Award en Cannes, Francia, y es el primer mexicano que gana este tipo de premio, en el cual él quiere ya hacer conciencia de que se pare toda la violencia contra los periodistas, porque según datos de la CNDH, de 143 casos que se han presentado, solo 12 tienen condena para que se prosiga estos casos. Entonces es por eso que él decía que este premio está dedicado a todos los y las periodistas que han muerto y a todos sus familiares. Yo creo que ese es un tema global, ¿no? O sea, es decir, no nada más en México, creo que en todo el mundo la lucha de la libertad de expresión, ¿no? Creo que ha tenido un costo muy importante de vidas, por supuesto, ¿no? De cerrar periódicos, cerrar los canales de comunicación muchas veces, ¿no? Por intereses a veces de poder principalmente, yo creo. Pero qué interesante que en el Festival de Cannes se esté dando un reconocimiento a un cortometraje que aborda esta temática, ¿no? Así es. Muy bien. Por otro lado, la Reserva de la Biosfera del Pinacate y el Desierto de Altar ya reciben el nombre de Patrimonio Mundial. Esto se buscó desde hace 8 años, el gobierno mexicano hizo la solicitud y es hasta apenas que se está reconociendo ya como Patrimonio Mundial y es por eso que es un logro para México debido a toda la biodiversidad que tiene. De hecho, es el desierto ya con más biodiversidad ¿En dónde está ubicado? en el mundo, en Sonora. En Sonora. En Sonora está ubicado y de hecho la gente la puede visitar si se meten al sitio oficial. Hay algunas expediciones que se hacen al lugar. O sea, ¿eso que estamos viendo es el desierto? Así es, y eso es alguno de los cráteres que tiene y es por eso que dicen que es tan importante y tan hermoso este lugar. De hecho, te cuenta con 40 mamíferos, 40 reptiles, también... Especies, ¿no? Más de miles de especies de flora y fauna también. Ok, ¿tú lo conoces? No, ¿No? yo no lo conozco, Yo pero tampoco. me dieron ganas de conocerlo. Yo tampoco, pues ojalá que podamos ir pronto. Muy bien, Fer, pues muchas gracias. Emanuel, muy interesante como siempre tus notas. Gracias. Y nos vemos mañana con más. Hasta mañana. Gracias. Muy bien, pues vamos a continuar nosotros platicando con el maestro Agustín. Quédate con nosotros, Fer, sobre este tema de los retablos en Puebla, en particular. Nos habíamos quedado con el de Coronango. Vamos a pasar al 6, que es el de Cuantinchán. Digamos, tú te fuiste mucho a la periferia, ¿no? La periferia de Puebla, es decir, están todos estos municipios aledaños. ¿Por qué? Sí, cuando comienzo a hacer este trabajo sobre Cuautlancingo, hay un texto muy importante sobre los retablos de tipo salomónico aquí en Puebla. Y me doy cuenta que Cuautlancingo no está mencionado. Entonces digo, bueno, pero ¿por qué no? Si se supone que está hablando sobre los retablos.
Y después, eso es cuando empezaba la investigación, me doy cuenta que en realidad la mayor parte de los retablos que en ese momento se hablaban, miren, ahí tenemos una columna de las salomónicas, esa es una columna chiquitita, ha de ser como unos 15 centímetros, y es bien interesante, bien bonita, porque ya que estábamos hablando hace rato de los tipos de columnas, tiene que ver con que se les llama salomónicas, pero en realidad no todas las columnas que son en espiral, como bien decías hace rato, son de tipo salomónico, son salomónicas específicamente. Entonces, ese es un retablo de Cuautinchan y es la parte baja del retablo. Ahorita que veamos la otra imagen, también les voy a decir cómo... Que es la de Cuautlancingo, ¿no? Que es la de Cuautlancingo, que ese es mi retablo. Ahora sí que es el retablo que estoy enamorado. Miren, lo tenemos ahí. Díganme si no es interesante. Cuautlancingo, que no lo ubique, es, digamos, del lado, ¿qué sería? ¿Es norte, nororiente, norponiente? Mira, básicamente para poder llegar a Cuautlancingo está entre Cholula y Puebla, del lado de la autopista de México, donde está la Volkswagen. Digamos, si usted va sobre el periférico en el sentido Atlisco hacia la autopista de México, hay una desviación ahí que dice Cuautlancingo. Y dice Cuautlancingo. Y ahí van a encontrarse con esto, que insisto, díganme si no es impresionante, y lo interesante es por qué no estaba mencionado. ¿De qué altura es ese retablo? Pues la altura precisa no la tengo. O sea, como 15 metros. Un poquito más, sin problema. Pero la idea sobre todo es que como este retablo tenemos muchísimos en toda la región que no se han trabajado, que de alguna u otra manera no se han catalogado, no se tiene noticia de ellos, o las investigaciones no se han dedicado a ello. Una, porque es muchísimo trabajo, ¿no? Y requerimos gente que esté trabajando esto, y lo hay muy poca. Otro retablo que es bien interesante que no tenemos aquí es el de... bueno, es que en Tlaxcala tenemos también... Recordemos que la región de Puebla y Tlaxcala en algún momento fueron exactamente lo mismo. Entonces, es una región muy rica en todas estas piezas virreinales. Hay por ahí un libro sobre lo que es las ciudades virreinales en México, y no aparece Puebla. No aparece Puebla seguramente porque habría que ser por lo menos 2 o 3 volúmenes de este libro, ¿no? Digo, es un convenio que tienen entre los gobiernos para poder hacer esas publicaciones, y Puebla no entró por alguna circunstancia, ¿no? Pero Puebla tiene retablos para aventar, ¿no? Y es bien interesante el tipo de retablos que tiene. Este es el de la iglesia de la Soledad. La Soledad es muy interesante. Que está en la 13, es 13 Oriente. Oriente, ajá, sí es. 2 Sur. Y la 2, sur, ¿no? Y la 2, exacto. En la esquina, 3 Oriente y 2 Sur. Cerca del Carmen, muy cerca del Carmen. Es bien interesante que lo visiten, el templo, porque cuando uno entra al templo se encuentra con algo totalmente neoclásico. Y cuando llega el crucero se encuentra con estas cosas, se encuentra con estos objetos que dan un contraste bien significativo para poder entender la diferencia entre estos estilos, entre un estilo neoclásico y un estilo del virreinato. Estos son de los retablos más importantes que hemos encontrado en cuanto a forma, ¿no? Porque es un retablo muy complejo, a diferencia de los retablos que hay alrededor, que son un poco más sencillos en forma. Y digamos, cuando te acercas a estudiar estos retablos, ¿cuál es la reacción, digamos, de la gente, de las comunidades, del mayordomo, no sé, del sacerdote que esté en ese templo? ¿Con qué es con lo que te encuentras? Básicamente hay 2 tipos de reacciones. La que está en contra a que te acerques, y la que te permite un total acercamiento y un estudio del objeto. La mayoría, por desgracia, es sobre que no te acerques a ellos, ¿no? Y entendemos este problema por esta cuestión del robo de arte sacro. Claro. ¿No? Es por lo mismo que tenemos muchísimo patrimonio en esta área, también existe muchísimo robo de arte sacro. Pero yo creo que es importante que aquí la gente tenga en cuenta que es necesario hacer este tipo de estudios, este tipo de acercamientos con gente acreditada, para que pues podamos saber lo que tenemos en realidad como patrimonio. Y digamos, si podemos también ver tu correo por aquí, que ahorita nos vas a repetir también, porque tú también estás buscando que la gente pueda involucrarse en este proyecto, ¿no? Es decir, si tenemos
como mencionaba, fotografías, si tenemos algún dato, ¿no? Sobre Claro. algún retablo. Ahorita estamos trabajando San Sebastián de Aparicio, que vale la pena que también se den la vuelta allá para conocerlo. Y de la misma manera, como llegamos allá con ellos, ¿no? que nos acercaron. Aquí está apareciendo tu correo El electrónico, correo ahí te pueden escribir. agus-solano@hotmail.com. Ahí te pueden Excelente. escribir. Por favor, toda la gente que tenga noticia de algún retablo, es importante que pues, empecemos a trabajar y a estudiar. Oye, y toda esta investigación que estás haciendo, digamos, ¿en qué piensas que pueda terminar? ¿En una publicación? ¿Piensas tener una Básicamente publicación? se están haciendo publicaciones poco a poco, ya sean revistas, básicamente revistas especializadas, pero se pueden encontrar en la red. Y lo ideal siempre es que esos trabajos se les queden a la comunidad, ¿no? El trabajo del estudio de su retablo se le queda a la comunidad para la cual está hecho. En los retablos que has investigado, ¿qué es lo que más has encontrado piezas faltantes? Sí, hay muchísimas piezas faltantes. ¿Qué es lo que Básicamente pintura y escultura, ¿no? Pinturas, y no importa el formato, ni importa dónde esté, por eso es muy importante tener el registro de ellos. Hemos encontrado que en la parte así hasta arriba se han robado las esculturas, ¿no? Y esculturas de bultos de 1.50 que dices, bueno, ¿cómo es posible? O sea, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Y por desgracia, como no se tomó la foto, como no se hizo el registro, como no se hizo el estudio, no hay manera de poder rescatarla, saber dónde está, cómo está, cuál es entrada. Pinturas también que son cortadas. Sí, así de taco, ¿no? Horrible, sí, eso hay que tomar mucho en cuenta porque estos estudios nos ayudan precisamente a salvaguardar todo nuestro patrimonio. Qué maravilla, y yo creo que como poblanos una de las responsabilidades principales, es cuidar nuestro patrimonio, cuidar una herencia, no sé si merecida o no, pero es una herencia que la tenemos riquísima, ¿no? Riquísima en cultura. Entonces, creo que lo que haces, maestro Agustín, es muy veloso, nos da mucho gusto que estés en el programa, creo que vale la pena que usted que nos está viendo, si tiene información sobre retablos en su comunidad, tiene usted fotografías que haya tomado en algún momento, pues que se le haga llegar al maestro Agustín para que esté. Maestro, muchas gracias Muchas gracias a ti. Seguimos en contacto, hasta luego. Nos vemos mañana.